Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos miran a través de los medios en esta preciosa hora. Este es el pastor Benjamín González de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial aquí en Denver, Colorado. Y en esta ocasión me acompaña mi esposa, la hermana Madeline González. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar con cada uno de ustedes. Queremos aprovechar la oportunidad para saludar a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia local que están en sintonía. Y queremos que también ustedes pues mantengan la sintonía y disfruten de este programa. Amén. Nuevamente saludamos a la audiencia, especialmente a la iglesia local aquí en Denver, Colorado. Un abrazo en el amor de Cristo. En esta hora queremos leer la palabra del Señor y queremos así considerar 2 Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 8. Y queremos leer para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Queremos orar al Señor en esta preciosa hora. Amén. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. En esta hora usted conoce la necesidad, Señor. Usted conoce los corazones. Mira las vidas que están viendo y escuchando, Señor, y las que escucharán a través de los tiempos, glorificándote, Señor, en una manera especial, Señor, en cada necesidad hoy, Señor, y en cada momento que se ha escuchado este mensaje, Padre, para gloria, para tu honra. Que podamos escuchar testimonio, Señor, de tus grandezas y de tu misericordia, Señor. A ti damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En esta hora sí queremos considerar y hablar bajo el tema una batalla efectiva. Una batalla efectiva. Tenemos que reconocer y saber que estamos en una batalla. Día a día se levantan situaciones, se levantan eventos que nos toca pues seguir hacia adelante, pasar, tratar de llevar, tratar de vencer, y es una continua lucha. Pero entonces en esta hora queremos considerar, basado en las Escrituras, este tema, una batalla efectiva. Y cuando hablamos de efectiva, nos referimos a completar un trabajo. También puede ser algo que lleva a la persona a trabajar eficientemente, a que el trabajo está bien hecho, que está completo y que no falta nada para completarse. Amén. Hablamos también, pastora, cuando hablamos de efectiva, hermana Manning, de eficiente, correcto y eficaz. Quiere decir que no es batalla, sino es una batalla efectiva. Cuando analizamos los ejércitos de las naciones, ellos antes de entrar en batalla hacen un plan, hacen unas estrategias, porque no es batallar por batallar, sino que ellos quieren ganar, ellos quieren vencer, y por ende están considerando que hay que hacerlo efectivamente, eficientemente, correctamente, eficazmente. Inclusive ellos ven los recursos que ellos tienen. Amén. Y vemos también que no se va a una batalla simplemente por ir. Hay un propósito en el que se lleva a cabo, ¿verdad?, estas batallas que se dan. En el caso del cristiano, pues tenemos que conocer cuáles son las metas que tenemos, cuál es el gol que nosotros queremos tomar, ¿verdad?, y hacer nuestro y completarlo. Pero también vemos que en las batallas seculares, pues no solamente está esa misión a lo que se quiere llegar, sino también que dentro de las estrategias que se utilizan y que se analizan, se ve cuál es la que es mejor, cuál es la más efectiva para ganar o para obtener el objetivo. Y entonces el cristiano también tiene que ver estas estrategias, cómo yo voy a llegar a mi Señor, cómo yo voy a pelear estas batallas, cómo yo voy a hacer que el Señor me ayude y me dé la victoria. Amén. Y entonces, si consideramos ese tema, una batalla efectiva, a la luz de las Escrituras, tenemos, como decimos y leímos en el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 6, donde vemos que el apóstol dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Vemos que el apóstol Pablo le está hablando aquí
al joven Timoteo, y empieza este versículo 6. Estamos considerando el versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Nuevamente bajo una batalla efectiva. Porque nuevamente, y recalco de efectiva, porque y más en este caminar cristiano, hermana Madeline, no es empezar. Muchos empiezan, muchos llegan a mitad de camino, muchos se quedan a 3/4 de camino, pero sabemos que no es empezar, muchos son los que empiezan, sino es terminar, porque el Señor en Mateo nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que nos habla claramente de que es perseverar hasta el final. Entonces el apóstol nos menciona, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Me llama la atención que el apóstol Pablo le está hablando con claridad al joven Timoteo. Él le está dando con claridad y él entendía el tiempo en que estaba viviendo, y él mismo especifica, no quejándose, no protestando, no lamentándose, sino creándole conciencia al joven Timoteo de que su tiempo, su partida estaba cercano, y como estaba cercano, él tenía una preocupación. Él tiene una preocupación, ¿por qué? Porque él reconoce la batalla y que tiene que ser una batalla efectiva. Entonces él quiere transmitir, hermana, al joven Timoteo, tienes que pelear esta batalla efectivamente. Y entonces, ¿qué más que se da como ejemplo para esta batalla efectivamente? Y vemos que cuando dice mi tiempo está cercano, habla de la eminencia del tiempo, habla de lo pronto que va a ocurrir. Quizás cuando nosotros vemos esta palabra y vemos cómo el apóstol explica que el tiempo está cercano, lo que nos lleva a nosotros a pensar es que tenemos, ¿verdad?, nosotros también que tomar el tiempo como que es corto, un tiempo breve, un tiempo que es inminente, que no es si va a pasar, es cuándo va a ocurrir. Entonces era el tiempo que estaba viviendo Pablo. Pablo estaba consciente, ¿verdad?, de lo que le iba a ocurrir a él, pero en el tiempo que él tenía, él quería aprovecharlo al máximo, él quería estar presente, él quería ser efectivo en las cosas que él estaba haciendo, y él quería dejar, ¿verdad?, a la mayor, ¿verdad?, posición y compartir con los hermanos que él tenía cerca la palabra de Dios. Dentro de las medidas que él tenía era llevar la palabra por carta, y esto le estaba permitiendo a él que le pudiera decir a Timoteo, ya se me acaba el tiempo, entonces en lo que se me acaba el tiempo quiero dar tu mensaje, tienes que hacer esto, y por mí no te preocupes, pero sí quiero darte lo que tienes que hacer. Amén. Y la hermana decía algo interesante, ella hablaba y la escritura del tiempo. El tiempo pasa y no regresa. Quiere decir que la misma escritura nos enseña, como decía la hermana, que hay que estar consciente del tiempo y usarlo efectivamente. Entonces vemos aquí como Pablo le quieren crear ese énfasis a Timoteo y también a nosotros, porque aunque esta carta iba dirigida al joven Timoteo, un joven pastor, pero hoy el Espíritu Santo a través de la misma nos habla a nosotros. Eso es la eficacia de la palabra del Señor, que sigue hablando, y lo vemos en esa eficacia porque el mismo apóstol señala y es claro cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y entonces útil para enseñar, útil para redarguir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es palabra que tiene vida. Amén. Y también en esta parte donde hemos leído, vemos, ¿verdad?, que él dice, ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y nos habla también de que nosotros cuando estamos esperando en el Señor, pues no sabemos, ¿verdad?, si vamos a estar para el rapto de la iglesia o si vamos a partir antes. Y nos habla claro en el sentido de que nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos y esperar en Él. Si a Él le place que nosotros nos vayamos con Él antes del rapto de la iglesia, pues entonces nosotros estaremos, ¿verdad?, viéndole cara a cara. Pero también si al Señor pues le placiere que nosotros estuviéramos en el rapto,
pues de igual manera nosotros tenemos que estar haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Y entonces es importante que no importa si nos vamos antes o nos vamos en el rapto, de igual manera tenemos que estar tratando que el Señor sea, ¿verdad?, el que nos ayude, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para que nosotros podamos dar la lucha en esta batalla y salir victoriosos. Amén. Y en esta hora estamos considerando el tema, una batalla efectiva. Y si tiene alguna petición o una oración de algo para que oremos, puedes comunicarte con nosotros en esta hora y estaremos orando al final del programa. Nuevamente una batalla efectiva, y estamos considerando esta parte de la carta de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4. Entonces Pablo reconocía el tiempo en que estaba. Él dice, el tiempo de mi partida está cercano, nuevamente para transmitirla a Timoteo. El apóstol Pablo era experto, y me llama siempre la atención en sus escritos, que aunque él estaba en prueba, en luchas y pasando situaciones difíciles, él no se lamentaba, sino todo lo contrario, que aún en luchas, en pruebas, él podía transmitir la visión a los colaboradores, él podía traer la visión y motivar a la iglesia a que siguiera hacia adelante. Y entonces eso nos sirve de ejemplo, porque aún viendo su vida en la manera que era y las pruebas que podía estar pasando en el momento, uno veía su disposición siempre a agradar al Señor. Esto es de gran ejemplo para nosotros, porque en medio de esta batalla, no importa la situación que se levante, tenemos que estar dispuestos a seguir hacia adelante y querer vencer, para que esa batalla sea efectiva. Pero no queda ahí, sino que si usted mira conmigo, el versículo número 7 dice: ahora he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un versículo muy conocido, muchos lo saben de memoria: he peleado la buena batalla. Entonces ahora Pablo se pone como ejemplo para el joven Timoteo y le dice: he peleado esta buena batalla. Pero miren cómo Pablo la presenta, hermana. Él no la presenta como cualquier batalla, él no la presenta como un problema, él no la presenta como que se está quejando, sino como algo bueno. Y cuando hablamos de algo bueno, estamos hablando de que algo que le hemos sacado ¿qué? Provecho, de que ha sido beneficioso. Entonces el apóstol le está diciendo: esta batalla ha sido provechosa, esta batalla ha sido buena, ha sido efectiva, ha sido productiva. ¿Ve? Porque él la presenta como algo bueno. Quiere decir que él no miró los momentos de adversidad en su vida como momentos para renegar, sino que él lo estaba viendo, y lo podemos visualizar así, cuando llegan los problemas, las crisis o la batalla, como una oportunidad. Porque en medio de las crisis y las batallas, Dios provee oportunidades para crecer, oportunidades para seguir hacia adelante, oportunidades para crecer en el momento, y sobre todo, amado hermano, para tener una experiencia aún más con el Señor. Y vemos que entonces él dice: he peleado la buena batalla. Entonces, hermana, que la presenta como algo bueno. Y vemos que en esta situación donde él estaba, ¿verdad?, dando esta palabra para Timoteo, vemos que él está autoevaluando, ¿verdad?, su trabajo, lo que él había hecho, y lo encuentra, ¿verdad?, que él ha dado la lucha y que ha sido buena esta lucha. Lo que nos habla de que nosotros también tenemos que, no solamente a diario, sino también ver cuáles son nuestras metas y mirar, hemos nosotros alcanzado lo que queríamos, hemos nosotros trabajado para eso, hemos nosotros sacado provecho de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, hemos nosotros compartido esta palabra. Sabemos que, verdad, el Señor nos dejó una misión de llevar el Evangelio y compartir con todas aquellas vidas la palabra de Dios. Y entonces, cuando vemos esta parte de la palabra de Dios, vemos que el Señor nos está diciendo que también nosotros tenemos que autoevaluarnos, como lo hizo Pablo cuando él dice: he peleado la buena batalla. Esa autoevaluación, eso que nosotros estamos analizando de nuestras propias vidas, nos ayuda a seguir adelante y a enmendar los errores que quizás estamos haciendo, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Y mire algo que veo significativo, hermana y amigo que me escucha, hablando un poco más ahí, en cuando él expresa: he peleado la buena batalla. Sí, la hermana menciona de la autoevaluación, de evaluarse, pero también vemos que ahí demuestra el carácter del apóstol, el carácter y la actitud que él tenía.
porque la actitud y nuestro carácter va a hacer la diferencia. La actitud que tenemos al enfrentar la situación, la actitud que tenemos, cómo la miramos. Antes de cruzar el río ya estamos viéndonos derrotados, no hemos llegado al río y ya pensamos que no vamos a poder. ¿Cómo es la actitud? ¿Cómo es la actitud? Entonces vemos una actitud positiva de Pablo, y era lo que le quería transmitir al joven Timoteo, porque muchas veces, si no todas, cuando vienen las batallas y las pruebas y las crisis, podemos ser derrotados mucho antes de comenzarla, de acuerdo a nuestra actitud, nuestra mente, cómo visualizamos, cómo vemos las cosas. Entonces me llama la atención que dice: he peleado la buena batalla. Vemos la actitud del apóstol. La actitud del apóstol a presentar, sí ha habido problemas, sí ha habido lucha, sí ha habido situación, pero ha sido bueno, ha sido de gran beneficio para mi vida. Entonces, para nosotros poder, pastora, efectivamente pelear esta batalla, es necesario entre las estrategias o herramientas, vamos a ponerlo como herramientas, hay estrategias, pero hay herramientas, porque podemos tener estrategias grandes, pero si no tengo las herramientas necesarias en mí para poder implementar esas estrategias, pues tampoco vamos a poder hacer mucho. Entonces necesitamos unas herramientas y poner en acción esas herramientas. Vemos entonces una herramienta significativa aquí del apóstol Pablo, y estaba en la actitud o la percepción como él miraba las cosas. ¿Ve? La percepción, cómo él miraba el momento de crisis, cómo él miraba el problema o la situación. Entonces, para una batalla efectiva, debemos nosotros, cómo lo visualizamos, cómo lo vemos. Podemos declarar: estoy en este conflicto, estoy en esta pelea, estoy en esta situación, pero el Señor está conmigo. Amén. El Señor me está ayudando. Él está conmigo como poderoso gigante. Entonces quiere decir que la forma en que lo visualicemos y la actitud va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia entre poder vencer, poder llegar al final y no poder llegar Amén. Al final. Entonces, él le dice: he peleado la buena batalla. Pero no lo deja ahí, sino que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, él la presenta como buena. Después dice que ha acabado la carrera, ahora la presenta como una carrera. Y en esta carrera, como mencionamos al principio, no es de empezar, sino de terminar. Pero también dice: he guardado la fe. ¿Cómo estamos en el momento de guardar? ¿Cómo estamos guardando la fe? También va ligado a la manera como visualizamos las cosas, como mencioné, nuestra actitud. Pero también cabe recalcar, nuestra actitud, hermana, va a estar unida fuertemente a nuestras experiencias con Dios. Amén. Cuando no hay experiencias con Dios, cuando no hay esa experiencia con Dios, nuestro carácter puede ser otro. Nuestra actitud a visualizar y a ver las cosas puede ser diferente. Amén. Y eso habla también del compromiso que tengamos hacia llevar el evangelio del Señor. Nosotros no podemos estar siguiendo al Señor y pensar que nosotros somos únicos y exclusivos y que pues no me debo a nadie. Más bien, si queremos seguir al Señor, tenemos que dejar las cosas nuestras a un lado y seguir al Señor y poner toda nuestra vida, todo nuestro ser, y comprometernos con la causa de Él, comprometernos a llevar el evangelio, a compartir esa palabra de bendición para las vidas que están necesitadas, para las vidas que no conocen, que no han experimentado lo que es servir al Señor, que no han experimentado tener que pasar por un dolor y depender del Señor para que el Señor dé el consuelo, la paz, la tranquilidad o quite cualquier enfermedad. Entonces nosotros tenemos que ser entes que llevemos esta palabra para que sea de bendición a las vidas y que se vea el compromiso que tenemos con el Señor y con su evangelio. Amén. Y la actitud hace la diferencia. Amén. Sacando un ejemplo, la hermana, usted es maestra. Amén. Amén. Y si vemos la actitud, ¿cómo usted puede, así brevemente, para unirlo, para que la audiencia lo pueda visualizar, la actitud en medio de la situación o de lo que hay que hacer? A veces con los estudiantes, ¿la actitud en sus estudiantes puede hacer o no hace la diferencia? Hace la diferencia cuando se está enseñando alguna destreza en las clases y tenemos una lección donde hay tantos estudiantes y se está dando el mismo mensaje, pero puede haber un estudiante que simplemente pues diga, pues
tengo que contestar esto y ya, y contesta las preguntas y escribe las contestaciones, quizás sin letra mayúscula, sin punto final o una simple frase para contestar esa pregunta. Y uno puede ver, ¿verdad?, que no hay interés en esa persona de contestar, de hacer el trabajo, no hay esa actitud para que la persona que va a recibir el trabajo diga, wow, te esforzaste en hacer este trabajo. Y ver la diferencia cuando ves otro trabajo de otro estudiante que quizás hasta le pone, ¿verdad?, énfasis en la puntuación, en la gramática. También puede ser que hasta vaya más allá y hasta grabe un video. Ahora con este asunto, ¿verdad?, donde estamos usando mucho la tecnología para demostrar, maestra, mire, yo hice este trabajo y quiero que sepa que yo sé lo que estoy haciendo, yo aprendí la lección. Entonces vemos la actitud como que es algo que a veces puede impedir el que se haga un trabajo, puede impedir el que se pueda alcanzar una meta, o puede hacer que se vaya más allá y uno pueda lograr alcanzar las metas. Amén. Quiere decir entonces que podemos visualizar como la herramienta de la actitud, hermana, que la actitud que tengamos puede ser o nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Amén. Porque puede ser nuestro mejor amigo para ayudarnos a vencer la situación y la prueba, no importa cuál sea, o puede ser nuestro peor enemigo porque podemos entonces estar fracasados sin ni siquiera intentarlo. Y triste y lamentablemente en este caminar con tantas promesas del Señor en su santa y bendita palabra, pero estar fracasados. ¿Por qué? Porque la actitud nos lleva a no confiar. Entonces, me llama la atención que se ha peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, el joven Timoteo lo lee cuando llega esta carta a él. Nosotros lo leemos hoy día. Entonces, imagínense qué impacto en Timoteo el escuchar o el leer del apóstol Pablo decirle, estoy pronto para ser sacrificado, mi tiempo de mi partida está cercano, pero no te estoy escribiendo para que me tengas pena, para que agarres tristeza, simplemente te estoy escribiendo para decirte que aunque estoy en este momento, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, estoy gozoso y contento en donde estoy. A su nombre sea la gloria. Eso es significativo. He guardado la fe. Entonces, él lo dice ahí, he guardado la fe. Entonces, peleando esa batalla efectiva, eficientemente, correctamente, eficazmente, necesita, amado hermano, de nosotros una actitud. Una actitud que tiene que ir ligada a las experiencias con Dios. Y a la medida que tenemos experiencias con Dios, va desarrollando otra cosa, que es la confianza de nosotros en el Señor. Porque entonces la actitud va a ir ligada, unida a esas experiencias, pero las experiencias nos van a ir dando a nosotros un conocimiento en el Señor que va a despertar en nosotros confianza en el Señor, fe en el Señor, y podemos estar pasando momentos difíciles, pero tenemos la confianza, la certeza de aunque no comprendamos, aunque no entendamos, Dios tiene control, Dios se va a glorificar, y lo vemos aquí en el apóstol Pablo. Entonces, entrando en esa vida, entonces, ¿por qué el apóstol podía declarar, como ya dijimos, tenía una actitud, pero también unas experiencias con el Señor? Porque el apóstol Pablo hablaba de las vivencias. Porque vemos que él hablaba de las vivencias que él había tenido. Entonces, si vamos a estrategias, si vamos lo que el apóstol está hablando, y vamos a Efesios, capítulo número 6, ahí él hablándole ahora a Efesios, capítulo 6, versículo 10, él también habla de sus experiencias, pero aquí lo introduce hablando de la armadura de Dios. Y aquí entonces le empieza a hablar, capacitar, dar estrategias, ¿ve? Pero entonces, como dijimos anteriormente, la herramienta de la actitud era significativa, porque es importante también la manera en que expresamos. Porque cuando él expresaba a Timoteo y a los colaboradores y a la iglesia, ellos escuchaban al apóstol, pero también miraban a la persona que estaba hablando o la persona que estaba escribiendo acorde con el testimonio. Porque hay personas que pueden decir, pero cuando uno analiza lo que dice a lo que vive, pues entonces hay una gran separación del dicho al hecho, del largo trecho. Pero entonces ellos veían que lo que hablaba el apóstol o estaba escrito iba consono con lo que él vivía o con las experiencias, con su carácter, con su formación.
porque en todo esto está la formación. Entonces, la formación que vamos adquiriendo, pero no vas a adquirir esta formación por arte de magia. Tenemos que nosotros buscar del Señor y agarrar las estrategias que dice la palabra del Señor, que esto también son las armas. Podemos utilizar muchas palabras para describir lo mismo. Entonces, Efesios capítulo 6, hermana, nos habla del versículo 10 en adelante de la armadura. Entonces, la armadura nos habla de unas estrategias, porque si estamos hablando de batalla, estamos hablando de los que batallan, somos soldados. La Escritura dice que somos soldados del Señor. Amén. Y dice también que todo buen soldado de Jesucristo no se enrede en los negocios de la vida. Entonces somos soldados. Entonces como soldados tenemos que estar conscientes que vamos a pelear esta batalla. Pero entonces hay que pelearla efectivamente para poder ver victoria, para poder vencer y no tener pérdidas. Pero entonces, ¿qué armas necesitamos? ¿Qué necesitamos hacer? Pues ya mencionamos herramientas como la actitud, como las experiencias y esa confianza en el Señor. Pero entonces aquí Pablo profundiza un poco más y entonces el versículo 10 de Efesios capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira aquí y me llama la atención los verbos que utiliza. Él no dice que el Señor nos va a fortalecer en este versículo, sino dice fortaleceos. Entonces el apóstol lo empieza a presentar como que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Amén. Que Dios ha puesto ahí ciertas cosas y está ahí, por ejemplo, la palabra. La palabra está ahí para nosotros agarrarla. Si no la agarramos y la ponemos en práctica, pues entonces hay muchas cosas que no miraremos. Amén. Y eso nos enseña, ¿verdad?, a través de la palabra, que no solamente tenemos que nosotros estar frente a la lucha, en nuestro diario vivir y compartir eso con otras personas, sino que también tenemos que demostrar el valor que tenemos, que somos valientes, que aún en medio de la adversidad nos podemos fortalecer, nosotros mismos nos podemos empujar a hacer las cosas mejor, nosotros mismos podemos mejorar la situación en donde estamos. Muchas veces estamos pasando por situaciones y llega el ay bendito, llega el que, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no le pasa a otro? Y nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas, porque imagínense si Pablo hubiera hecho lo mismo. Entonces no hubiera servido de ejemplo ni para Timoteo y mucho menos para nosotros. Entonces hoy nosotros tenemos que tomar esta palabra y fortalecernos en el Señor y decir: Señor, ayúdame en medio de esta adversidad que estoy viviendo a ser más valiente, a echarle más empeño a las cosas, a buscar más de ti para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén. Y mire ahorita que dice, como dice la hermana, y donde leímos, fortaleció en el Señor, ¿ve? Entonces, y en el poder de su fuerza. La misma Escritura nos dice un ejemplo de cuando de esto que estamos diciendo, de uno agarrar, utilizar. Cuando la palabra nos enseña: diga el débil, fuerte soy. Amén. Entonces vemos que está ahí. Pero entonces la palabra ahí, por ejemplo, diga el débil, fuerte soy, está demandando de nosotros ¿qué? Una acción. Amén. En que nosotros hagamos. Entonces, la Biblia está llena de bendiciones. La Biblia está llena de promesas. Y está llena de victoria y cosas para nosotros ser victoriosos. Pero tenemos que agarrarla. Por ejemplo, diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué ocurre? Si no conocemos las Escrituras, si no conocemos la palabra del Señor, entonces ahí hay un problema. Amén. ¿Ve? Porque entonces carecemos de estrategias y herramientas necesarias para poder ¿qué? Vencer. Entonces Pablo, hablando de Efesios, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. ¿La fuerza de quién? Del Señor. Amén. Porque nosotros vencemos a través de Jesucristo. No es por méritos humanos, no es por fuerzas humanas, sino es a través de Cristo que nos agarramos del Señor. Pero entonces el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme ante las acechanzas del diablo. Me llama la atención nuevamente en el versículo 11, pastora, que dice vestíos. ¿Ve? Dice vestíos. ¿Ve? No dice que Él nos va a vestir. Dice vestíos. En otras palabras, yo lo puedo visualizar de esta manera. La armadura está ahí. Ya Dios la hizo. Ya Dios la puso ahí. Está en nosotros agarrarla y vestirnos. Amén. Agarrarla y ponernos. Y ponérnosla. Amén. Y ponerla en práctica. Entonces dice, vestíos de toda armadura de Dios. Pero entonces, ¿por qué Pablo le enfatiza aquí a Efesios que se vistan? Hay un propósito.
porque Dios es un Dios de propósito, pero dentro de las cosas de Dios siempre hay un propósito. No hay nada sacado de la manga, no hay nada improvisado dentro de los caminos del Señor. Dios es un Dios de propósito, aun aunque uno no comprenda ni entienda y no visualice algo, no podemos olvidar algo, hermana. Y es que Dios es un Dios de propósito y detrás de todo, sea bueno, sea malo, sea prueba, no sea prueba, sea crisis, no sea crisis, hay detrás un propósito. Y al final veremos el propósito de Dios. Tal vez en medio de la encrucijada, en medio de la crisis, no visualizamos el propósito. Pero muchas veces al final, ¿ve? Lo vemos en la vida de Job. Cuando él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos que te ven. Ese más ahora mis ojos te ven me puede a mí señalar y recalcar, hermana, que cuando Job lo declara es que ahí él estaba comprendiendo el propósito por lo cual estaba pasando o pasó lo que pasó. Porque ahora dice, ahora mis ojos que te ven. ¿Ven? Entonces él ve el propósito del Señor. Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios. Pero miren entonces, ¿qué dice ahí? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ahí él enfatiza, ¿por qué hay que vestirse de la armadura? ¿Por qué? Porque hay que estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, cuando hablamos de acechanza, hermana, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el enemigo, como somos hijos de Dios y somos creyentes, el enemigo va a buscar la manera de detenernos en el camino a nosotros alcanzar la victoria. Y entonces nosotros tenemos que estar conscientes que va a ocurrir en nuestra vida situaciones que pueden ser, ¿verdad?, dirigidas por el mismo enemigo, que van con la intención de detenernos, de derrumbarnos, de herirnos, para que nosotros no podamos seguir al Señor. Entonces es importante que nosotros conozcamos que no porque seamos cristianos y sirvamos al Señor y le creamos a Él, no vamos a tener problemas y situaciones. Sí vamos a tener estas situaciones, pero aun cuando vengan esas adversidades en nuestra vida, esos problemas, nosotros tenemos que estar firmes y seguir adelante. Amén. Y entonces dice acechanzas. Cuando hablamos de acechanzas, estamos hablando de ataques. ¿Ve? Estamos hablando de dificultades. Entonces el diablo, si no lo reprenda, siempre está acechando. Todo el tiempo. Entonces uno no puede olvidar eso, porque no nos hemos salido del tema. Una batalla efectiva. Y si en esta hora tiene alguna petición, hermano y amigo que me escucha, puedes comunicarte a través de los medios y estaremos orando al final por cada petición. A su nombre sea la gloria. Entonces, una batalla efectiva. Acuérdese que este es el propósito, batallar efectivamente, porque en este caminar y en el caminar de la vida hay batallas, hay luchas, hay pruebas. No podemos evitarlo. Es más, aunque usted no busque los problemas, van a llegar. Es más, si yo le pregunto, ¿usted tiene problemas? Usted va a decir que sí. Usted no me va a decir que no. Es más, si no tiene problemas, dígame, yo le regalo 2 o 3 de los míos para que compartan el amor de Cristo. Pero entonces el enemigo siempre está ¿qué? Acechando. Siempre está acechando. Entonces nosotros, para poder tener esa batalla efectiva, no podemos ignorar, no podemos pasar por alto, no podemos tener en poco nuestro adversario, no podemos tener en poco al enemigo y sus trampas, no podemos tener en poco al enemigo y sus acechanzas, sino todo lo contrario, estar conscientes y estar siempre alertas y vigilantes. ¿Por qué? Porque reconocemos que siempre Él va a estar acechando. Cuando no va a hacer una cosa, cuando no ataca por aquí, ataca por allá, ataca por este otro lado. Siempre le hará algo. Quiere decir que nosotros no podemos ignorar algo. No podemos ignorar eso. Es más, cuando está todito bien, tenemos que muchas veces preocuparnos. Porque tenemos que decir que está ocurriendo. Que el diablo no está ¿qué? Atacando, no está acechando. Porque el diablo nunca va a estar contento con usted, pastora. Y conmigo mucho menos. Y vemos, ¿verdad? En nuestro diario vivir vamos a encontrar situaciones, vamos a ver cosas que nos van, ¿verdad?, a estremecer. Pero entonces nosotros tenemos que buscar al Señor, acercarnos a Él y ver que el Señor está ahí con nosotros para que nos ayude. Este asunto de que el enemigo va a atacar no es algo nuevo. El apóstol Pablo lo había visto en su vida, pero él había hecho, ¿verdad? Había puesto sus manos
en las cosas del Señor, el orar, el leer la Biblia, el poder acercarse al Señor, el poder decirle al Señor, yo no, quizás con mi fuerza yo no puedo, pero tú sí puedes, y dejarle las cargas que él traía en las manos de Dios. Y él mismo había visto cómo Dios lo había librado de muchas situaciones. Cuando él tenía a veces que pelear con fieras, ahí estaba el Señor ayudándole, daba la victoria. Entonces vamos a tener lucha, vamos a tener batalla, pero lo importante es que nosotros nos acerquemos al Señor y estemos firmes, y que al final de esa batalla podamos decir, ya vencí esta batalla, voy a acercarme más al Señor para que cuando venga la próxima yo poder, ¿verdad?, dar la lucha y poder salir firme y estar venciendo en el nombre del Señor. Amén. Y entonces dice aquí, contra las acechanzas del diablo. Pero ¿qué ocurre? Cuando los hermanos de Éfeso veían esto, y cuando leímos también, Timoteo también veía o leía lo plasmado por el apóstol Pablo, lo escrito por el apóstol Pablo, pues ellos sabían la trayectoria de este hombre de Dios. Ellos sabían la trayectoria. Qué bonito cuando hay una trayectoria que también ayuda a esas palabras que se transmiten. Entonces, cuando él decía claramente contra las acechanzas del diablo, ellos sabían que el apóstol había sido una persona que había pasado por acechanza, que había pasado por prueba, que había pasado por dificultad. Y si usted me acompaña en esta hora a Hechos capítulo 16, recuerde, una batalla efectiva. Y analizando y viendo el apóstol Pablo, amén, por lo menos una parte de los eventos del apóstol Pablo, porque hay grandes enseñanzas que se pueden sacar solamente del apóstol Pablo. Pero entonces, si nos vamos a Hechos capítulo 16, encontramos desde el versículo 6 en adelante un evento en el que el versículo 6-7 nos habla de que el apóstol con su grupo de colaboradores querían ir a Frigia y a Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió. No le permitió ir allí a hablar la palabra del Señor, porque le recalco, Dios es un Dios de propósito. Amén. Dios tiene propósito y tiempo, porque todo tiene también su tiempo. Amén. Y entonces en el tiempo del Señor, y cuando uno está en el tiempo del Señor, uno va a ver la gloria de Dios y uno va a ver la mano de Dios glorificarse. Es peligroso cuando nos salimos del propósito de Dios y nos salimos del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es vital, por eso es que uno tiene que aprender a confiar en el Señor, a esperar en el Señor, y cuando Dios no ha dicho nada, hermana, esperar. Cuando estemos en el silencio del Señor, mantenernos quietos esperando para no salirnos del tiempo del Señor. Entonces, vemos que aquí, versículo 9, versículo 10, dice que se le mostró una visión a Pablo. Y en la visión fue clara. Ellos vio un hombre macedonio que decía, pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando el apóstol comparte la visión, vemos que en el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Que sí, que el apóstol Pablo la transmitió a los que andaban con él. Y vemos que ellos, por la trayectoria del apóstol Pablo, creyeron a la visión y dieron por cierto lo que el apóstol le estaba dando. Que sí, que ellos vieron una visión y se movieron conforme a la visión de Dios. Y si seguimos leyendo ahí en Hechos capítulo 16, versículo 11 en adelante, recalca que llegaron a Filipo, ¿ve? Y llegaron a esa primera ciudad de Macedonia, llegaron allí y entonces iban palabras de la oración por varios días. Pero ocurrió un evento. Ocurrió un evento. Y ese evento en el versículo 16 nos habla de él. Y es que nos dice que había una joven. Bendito Dios. Una joven que tiene un espíritu de ¿qué? De adivinación. Que dice que seguía al apóstol. Mire el versículo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y dice que desagradó a Pablo. Aunque era una verdad, pero Pablo estaba consciente que el diablo no está dividido. Y entonces había algo detrás. Dice que desagradó a Pablo y Pablo reprendió ese espíritu. Y quedó una joven que estaba cautiva, hermana, libre. Y vemos cómo, ¿verdad? Esa joven, quizás no sabemos, ¿verdad?, la condición en que ella vivía, pero dice ahí que sus amos ganaban dinero por lo que ella podía hacer. Y
vemos que en ese momento llegó liberación para esa joven, llegó un momento de claridad para su vida y ya no estaba bajo los ataques del enemigo, pero vemos cómo eso sirvió, ¿verdad?, para que ella pudiera recibir bendición, pero también para que los hombres que estaban, ¿verdad?, llevando la palabra del Señor a ese lugar y que estaban sirviéndole al Señor, fueran amedrentados, fueran, ¿verdad?, castigados por haber hecho un bien a esta joven. Amén. Y entonces encontramos que esta joven quedó libre, ¿ves?, de ese espíritu. Pero dice después, el versículo 18 hasta el versículo 24, que el pueblo se agolpó. Vemos que los amos de ella, los que se lucraban de ella, se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Mire que cómo es la maldad de las personas. Ellos no se alegraron porque una joven quedó libre. Ellos no se alegraron porque una joven que estaba poseída quedó libre. Mire qué tristeza. No le importó la condición de la joven o de la vida, sino que le importaba las ganancias. Y como ya no podían ver la ganancia, se levantaron en contra de Pablo y de Silas. Entonces, y de los que estaban con ellos. Y aquí que llegamos a lo que mencionaba cuando Pablo hablaba de las acechanzas en Efesios, que va acorde con su vida. Aquí se levanta, dice que los azotaron, que los golpearon, que los azotaron con vara, le rompieron las vestiduras, los echaron en la cárcel, los pusieron en el calabozo en mal adentro, le pusieron cepo en los pies. Es que sí, que los trataron como unos vil criminales, como los peores criminales. ¿Por qué? Por haber hecho un bien. Habían hecho un bien. Una joven que estaba siendo poseída por un demonio fue libre, hubo un milagro. Mire qué tristeza, la maldad y el amor al dinero. El amor a la ganancia no le permitió a ellos y sus ojos ver el milagro que había hecho Dios. Había ocurrido un milagro. Pablo no hizo el milagro, fue el Señor. Amén. Libertó a esa joven, pero como estaban puestos los ojos en las ganancias, no vieron ese milagro. Mire qué evento triste. Y entonces se agolpan, se levantan, y ahora usted ve en el versículo 25 al 28 el apóstol encerrado con Silas en el calabozo. Entonces llama la atención que el enemigo había acechado. Estaba él ahí, pero entonces el apóstol no discriminó, no se dieron por vencido, no renegaron, no le dio pena, nada. Dice que cantaban himnos y oraban. Ellos sabían ir ante la presencia del Señor aún en medio de la adversidad. Y ahí ocurrió otro milagro, que fue que la presencia del Señor descendió, las cárceles fueron puertas abiertas, los cepos fueron rotos y ellos quedaron libres. Y ocurrió otro milagro después de ese gran milagro que era la presencia del Señor. Y es que el carcelero quedó impactado por lo que veía. Y no solamente eso, que los presos ninguno se escapó, porque los presos quedaron impactados con la presencia del Señor y todos estaban ahí. Que sí, que vemos como el enemigo acechó, poniendo al apóstol y a los colaboradores que andaban con él en ese momento en prisión, en el calabozo, de mal adentro, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y oraban al Señor. Nuevamente, lo que mencionamos al principio, hermana, la actitud. La actitud con que visualizamos las cosas. Si el apóstol Pablo, ¿qué usted cree, hermana? Si el apóstol Pablo en medianoche, en vez de orarle y cantar el himno, estuvieran diciéndole a Silas, oye, por tu culpa, o Silas, Pablo, por tu culpa, te equivocaste en la visión. O no eso, o que Pablo le hubiera dicho, ay, me duele mucho la espalda, ay, mira esto, mira lo otro, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera detenido la bendición de Dios en su vida, el carcelero no hubiera sido, ¿verdad?, salvo, mucho menos su familia, y también los presos que habían estado allí no hubieran experimentado lo que Dios había hecho con cada uno de ellos. El ver que hay un terremoto, el ver que las puertas se abren, el ver que estos hombres fueron libertados, tuvo que tomar un impacto grande en sus vidas, en sus corazones. Y muchas veces cuando llegan las dificultades de nuestra vida, dependiendo de nuestra actitud y de cómo nosotros nos desenvolvemos, de cómo es que nosotros reaccionamos a las situaciones, es que las demás personas pueden ver a Cristo en nuestras vidas. Entonces eso nos habla de que nosotros también tenemos que estar firmes en el Señor, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que vivir vidas que agraden a Dios
para que cuando llegue el momento difícil podamos dar fruto de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creyendo, porque a veces queremos pero no hacemos. Entonces lo importante es que aunque queramos y creamos algo, tomemos acción al respecto, le demostremos al Señor que le somos fieles, y cuando llegue la hora difícil, cuando llegue el momento difícil, el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Y nuevamente estamos hablando bajo una batalla efectiva. Tal vez estás, amigo y hermano que me escucha, pasando situaciones difíciles, estás pasando una gran prueba, tal vez hay enfermedad, tal vez estás sin trabajo por toda la situación, hay una crisis económica, tal vez estás pasando algo difícil en tu vida. Pero entonces, peleando la batalla efectivamente, en esta hora queremos orar por ti. Si tienes alguna petición de oración, no dudes en comunicarte. En esta hora, una batalla efectiva. Vemos que ellos vieron la efectividad de esa batalla ahí en Filipo, ahí en ese lugar. ¿Pero por qué? Porque Pablo sabía utilizar, como dijimos al principio, bien la herramienta de la actitud. Cómo yo agarro las cosas, cómo yo visualizo las cosas, cómo yo afronto los problemas, cómo yo afronto la situación. La actitud para afrontar cada situación va a ser siempre la diferencia. Y entonces lo que le estaba transmitiendo a Timoteo, donde leímos aquí Efesios, y lo vemos visible en el ejemplo con la misma vida del apóstol Pablo en Filipo, en el libro de los Hechos capítulo 16. Una batalla efectiva, una batalla eficaz. Y en este caminar nosotros tenemos que aprender a tener una batalla o pelear esta batalla efectivamente, porque así venceremos. Y entonces, volviendo aquí a Efesios capítulo número 6, versículo 11, sea vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme ante las acechanzas del diablo. ¿Ve? Y entonces, ante las acechanzas, dentro de esta batalla efectiva, no ignorar el adversario, no ignorar. Y en esta hora queremos orar por ti. En esta hora el tiempo ha avanzado y queremos en la próxima estudio seguir aquí donde nos hemos quedado en esta preciosa hora. Amén. Quiere decir que en la próxima ocasión estaremos la hermana Madeline y este servidor desarrollando donde nos quedamos, una batalla efectiva. Una batalla efectiva que comienza con la herramienta en nosotros mismos de nuestra actitud, cómo afrontamos. Amén. Y luego estaremos viendo las estrategias que vamos a ir sacando de aquí de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, a la luz de la vida del apóstol Pablo, pero también aplicando esto a nuestras vidas. Amén. Aplicando esto a mi situación del diario vivir. En esta hora queremos orar por ti. Si estás pasando luchas, problemas, en esta hora vamos a estar orando por las peticiones. Puedes escribirnos, puedes seguir escribiendo en esta hora para así nosotros seguir orando y buscando en el rostro del Señor. Si estás enfermo, predicamos a un Cristo que sana y salva en esta hora, que siga haciendo milagros. Y en esta hora la pido a la hermana Madeline que ella ore al Señor y presente esta preciosa audiencia que ha escuchado en esta hora y la que va a escuchar a través de los tiempos. Porque lo bonito de toda esta herramienta de la tecnología es que este mensaje no solamente se va a estar escuchando ahora en el momento, sino a través de los tiempos. Habrán vidas que también serán bendecidas a través del mismo y a través del tiempo, que el Señor siga haciendo milagros y prodigios. Si en esta hora usted cree y está en una necesidad, crea en el Señor, que estaremos orando con fe. Y en esta hora la hermana Madeline ora al Señor. Oramos. Amantísimo Dios Padre que habitas en gloria, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus bendiciones, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre Celestial, y podemos recurrir a ti en momentos difíciles, Señor. En este momento quiero presentarte a cada hermano, cada hermana, cada amigo o amiga que nos está escuchando, Señor. Tú conoces, Señor, la condición en que ellos están, mi Dios. Tú conoces la petición que ellos tienen delante de ti, mi Dios. Estamos, Señor, clamando por esas peticiones, mi Dios, para que seas tú interviniendo, mi Dios, para que seas tú haciendo la obra, Señor. Oh Padre Celestial, que podamos testificar, Señor, de las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Mira cada vida, Señor, cada necesidad, oh Padre Celestial. Mira los problemas que enfrentan, Señor. Si hay enfermedad, Señor, te pedimos, mi Dios, que seas tú poniendo tu
mano de salud, mi Dios, que seas tú dando sanidad, Padre Celestial. Oh Padre Celestial, de igual manera, si hay adversidad o problemas, Señor, que seas tú resolviéndolos, Padre Celestial. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos que tú eres el que hace la obra, Padre. Creemos que tú tienes el poder, Señor, para contestar nuestras peticiones, Señor. En tus manos las dejamos, Señor, sabiendo que tú eres el que hace la obra, mi Dios. A ti daremos gloria y honra, Señor, por tus milagros, Señor, por tus proezas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esta hora pues te invitamos a seguir peleando esta batalla efectivamente. Puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp, a través del mensaje o a través del Facebook. Si tienen una petición, estaremos orando. Dios bendiga a los hermanos y amigos que han podido compartir y sintonizarnos en esta preciosa hora. Continuaremos este tema en la próxima ocasión, una batalla efectiva. Y este ha sido el pastor Benjamín González y la hermana Malin González, que te decimos Dios te bendiga.